Este mensaje quiero dirigirlo a cada uno de los 69.529 comanditos que existen en toda Venezuela y para cada comunidad de nuestro querido país. Sin ustedes no hubiese sido posible la grandiosa gesta libertaria del 28 de julio y sobre todo la del lunes 29 de julio, en la que le demostramos al mundo la verdad y desenmascaramos al régimen. Por eso que hicimos es por lo que ahora este régimen derrotado arremete violentamente, no solo contra el liderazgo político, sino sobre todo cobardemente contra esos miles de humildes héroes que a lo largo del país de manera organizada están gestando nuestra libertad. Nos quieren hacer pagar ese logro dividiéndonos. Quieren crear barreras en nuestras comunidades con esas denuncias que nos buscan a convertir artificialmente en enemigos unos de otros. Quieren crear sapos, delatores que traicionan a su vecino, al hermano con el que han vivido toda la vida, con el que han luchado para sobrevivir en esta Venezuela. En esta Venezuela que el régimen además ha convertido en algo invivible. Hoy quieren que traicionemos al vecino, pero no lo van a lograr. Hoy más que nunca nos mantenemos en familia. Por eso los invito a seguir superando todos los obstáculos que el régimen con su terror nos pone, para que sigamos organizados y ahora, superando el miedo, nos volvamos a reunir en torno a nuestros comanditos y a las miles de organizaciones ciudadanas, comunitarias que construimos para hacer realidad el 28 y el 29 de julio. Sabemos lo terrible que puede ser, lo cruel que puede ser este régimen. Por eso tenemos que protegernos unos a otros. Le pido que en cada comandito, en cada comunidad de nuestro país, hagamos lo siguiente. 1. Discutir cómo mantenernos comunicados, superando los obstáculos que le quieren poner a las redes sociales. 2. Cómo defendernos de cualquier persecución contra uno de nosotros, contra los vecinos. 3. Cómo mantener la protesta cívica, tanto en las comunidades como en las nacionales, hasta que hagamos valer nuestra soberanía emanada en los votos del 28 de julio. Obviamente sin exponernos innecesariamente, con inteligencia, como ustedes saben hacerlo, porque no nos vamos a dejar robar nuestro futuro, porque no nos calamos que nos sigan abusando y que nos sigan humillando, porque este país ya cambió y ya decidió y al pueblo se respeta. Estamos haciendo lo que debemos hacer sin violencia y así seguiremos. Sigamos organizándonos como lo hemos venido haciendo, ahora con más cuidado, inteligencia y determinación. Este es el camino para que no nos roben, no solo las elecciones, sino el sueño de una Venezuela libre y próspera. Que no nos roben el gozo de volver a tener a cada uno de nuestros hijos de nuevo en casa y volver a ser la gran familia unida que somos. Que Dios nos bendiga a todos. Hablo con las madres de los muchachos detenidos o escondidos o asesinados y creo que ese es el momento más duro de toda mi vida, ¿no? Tener que hablarles, darles la cara, tratar de dar consuelo. Esto decía María Corina Machado hace tan solo un par de horas, cuando ofrecía una rueda de prensa virtual a periodistas de Colombia, Perú, Ecuador. Más de 60 comunicadores pudieron compartir con la líder venezolana en esta rueda de prensa que tuve la oportunidad de moderar. Obviamente nosotros sabemos la verdad y ellos también la saben. Todo el mundo la sabe. La sabe el chavismo, la saben las Fuerzas Armadas porque estaban allí de testigos de primera fila. Todo el mundo sabe que Edmundo González ganó apabullantemente y por lo tanto es el presidente electo. Sin embargo, estos países han tomado una posición, digamos, de mayor prudencia para mantener unos canales de comunicación con el régimen. Y yo creo que esa es una opción en este momento razonable. Es decir, que exista esa opción a través de la cual el régimen pueda escuchar cómo, digamos, gobiernos que han estado históricamente cercanos le dicen: ya va, esto es una línea roja, no has presentado los resultados, aquí tiene que haber una verificación estricta, autónoma, independiente, internacional, si no, no se van a reconocer. Yo creo que es una presión muy importante porque esto es totalmente distinto a lo que ha pasado antes. Es totalmente distinto. Recordemos que en el pasado hubo muchos episodios de fraudes, de trampas, pero el mundo saltaba a reconocer, el mundo que estaba con el cercano al régimen. Hoy no.
porque tenemos las pruebas que demuestran la victoria del mundo. En este ciclo de conversaciones o negociaciones, ¿ha tenido María Corina Machado contacto con el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, o con el presidente Gustavo Petro? Bueno, el propio canciller lo dijo en su momento, que tenía comunicación con nosotros, pero yo no he hablado con el presidente Petro directamente. ¿Qué esperaría María Corina Machado de la administración Petro después de la conversación entre el canciller Murillo y el secretario de Estado Antony Blinken? Bueno, lo mismo que esperábamos antes. Yo creo que lo que hemos esperado son posiciones firmes, nítidas, ajustadas a la verdad y a los valores democráticos. Más allá de las diferencias que pueden haber en el plano ideológico con uno u otro gobierno, yo creo que ha quedado claro que lo que está en discusión en Venezuela en este momento es el respeto a la soberanía popular o un sistema totalitario, una tiranía que se aferra al poder a la fuerza. Un sistema de justicia o una corrupción desenfrenada. El respeto a los derechos humanos o la violación de los mismos y crímenes de lesa humanidad, como lo que estamos viendo en estas horas en Venezuela. Yo siento que esto nuevamente ha unido y creo que la Cancillería colombiana tiene un rol importantísimo que desempeñar en estas horas. Y yo creo que esto es un gran desafío para toda la región. Porque ¿qué más se le puede pedir al pueblo venezolano? ¿Qué más? ¿Qué más? Sometidos a una crisis humanitaria que ha desgarrado la sociedad, que ha reducido la economía en un 80%. Sometido a la separación porque más de la cuarta parte del país ha tenido que huir para sobrevivir. Hemos sido censurados, perseguidos, golpeados, estigmatizados. Y aún así nos hemos levantado frente a todo. Con las reglas de la tiranía, fuimos una elección absolutamente desigual. Nos decían que éramos unos locos que estábamos validando ese sistema. Y confiamos en la gente. Y logramos lo que logramos. ¿Qué más se le puede pedir a la sociedad venezolana? Que ha demostrado su vocación democrática, libertaria, generosa y valiente. Entonces, este es un momento en el cual ya se acabaron las excusas. Ya la verdad está expuesta. Lo que queda es hacer valer los principios que nos unen, que definen, entre otras cosas, el sistema interamericano, y que aquí no hay dobles estándares. Y aquí no hay puntos medios. Se está con la verdad y se está con la sociedad o se está contra ella. Se está llegando a un silencio escandaloso en Venezuela. ¿Qué quiero decir con un silencio escandaloso? Que las voces ya no están saliendo, o que las voces ya no se atreven a salir, o que las voces ya no encuentran cómo protegerse. Uno como periodista siempre está buscando la fuente, está buscando a la persona que nos cuente la historia, a la persona que necesita voz, un espacio para poder hablar, un espacio para poder denunciar. Y las vamos encontrando en cada uno de los familiares, lo hemos hecho a través de los años, en diferentes países, particularmente en Venezuela, con familiares de aquellos detenidos, desaparecidos, pues de forma ilegal, de forma forzosa, de cualquier forma que se le ocurra, pero nada dentro de la legalidad. Se llega a un punto, y esto lo digo para todos aquellos que no entienden qué es lo que pasa dentro de Venezuela y cómo es vivir el día a día en Venezuela. Me desespera mucho, hay muchas personas que no entienden el drama, porque es un drama, es una tragedia espantosa. Y se lo voy a plantear así. Hoy hay más de 1000 detenidos. Entre ellos hay menores de edad, hay adolescentes, hay padres, hay madres, en fin, quien se le ocurra. Ahí hay uno de ellos sordomudos. ¿Sí? Hasta ese punto se llegó. Detenidos. A muchos de ellos, no a todos, pero a muchos se les acusa de supuestamente terrorismo.
momento en el que sus familiares tenían la confianza de poder denunciar lo que estaba pasando, porque pues no había ni siquiera un debido proceso, no había información de a dónde se los habían llevado, por qué se los habían llevado, no les daban acceso al expediente. Esto sigue ocurriendo. Es decir, detienen a un familiar suyo, a su hijo, a su padre, a su madre, a su hermana, y no le dan acceso al expediente, no sabe a dónde lo llevaron, no sabe por qué lo detuvieron, no le dan ni siquiera la oportunidad, la representación legal de estar en el lugar. Y entonces viene una persona de esa familia a hacer la denuncia para ejercer presión, para buscar una respuesta. Pero cuando el miedo es tanto, ya no quieren ni siquiera ellos hablar. ¿Por qué? Porque tienen miedo, 1, de que vayan por ellos que denunciaron. 2, de que pueda irle peor al familiar que detuvieron. Y entonces empiezan a guardar silencio. Y entonces la denuncia empieza a desaparecer de los medios. Porque tampoco lo hacen en la red social X, tampoco lo hacen en Instagram, tampoco lo hacen en Facebook, tampoco lo hacen en un WhatsApp, tampoco lo hacen en TikTok. No, prefieren guardar silencio. Mejor no digas nada. Mejor cállate. ¿Por qué? Porque van a venir por mí, porque van a venir por alguien de la familia, porque le van a hacer más daño a nuestro familiar detenido. Y lo están logrando. El régimen los está callando. Porque no quieren sufrir más, no quieren padecer más, no quieren arriesgar más. Ya incluso organizaciones defensoras de derechos humanos se la están pensando en si seguir hablando. Pero vamos más allá. El régimen, entre broma y broma, se ha venido metiendo con las plataformas digitales. Se metió con X, ya se metió con TikTok, se metió con WhatsApp. Se mete con cualquier forma que le permita a ese venezolano perseguido, reprimido, denunciar ante el mundo, dar a conocer ante el mundo. Y se hace entonces un silencio escandaloso. Aquí seguiremos haciendo el mejor esfuerzo porque ese silencio no exista. Es nuestra obligación como periodistas y es la obligación de cada uno de ustedes. Porque a nadie le gustaría tener que vivir y sufrir este silencio escandaloso en el que están viviendo en Venezuela. On that, I actually have some good news. The UN panel of electoral experts has concluded its deployment to Venezuela on the 2nd of August, which was last week. The panel had deployed in early July with an advanced team of the country since late June. The panel has submitted an interim report to the Secretary General. That interim report was shared just recently with the National Electoral Council board members. The panel continues to follow the technical process, the technical aspects of the coming remaining phases of the electoral process as per its terms of reference, and it will provide a final report to the Secretary General. The interim report will be available for you on the website, and we'll let you know when that happens. Los voceros del chavismo, lamentablemente, son unos hipócritas. Antes de la presidencial, miren lo que decían del Centro Carter. Le damos la bienvenida al Centro Carter, que bueno, es un centro que tiene un prestigio ganado, ¿no? Miren lo que decían del panel de expertos que mandó la ONU. Luego de haber cometido el mayor fraude electoral en toda nuestra historia, arremeten contra todo aquel que quiera hablar con la verdad. Por ejemplo, hoy el panel de expertos de la ONU anunció que su informe sobre las elecciones en Venezuela será público. Inicialmente este informe sería privado y solo iba a ser consultado por el secretario general de la ONU. Pero ante la gravedad de la situación y la magnitud del fraude cometido, la ONU decide valientemente hacer público su informe. Y este solo anuncio bastó para que el cobarde de Jorge Rodríguez saliera a hablar pestes de la ONU, a la que le había lanzado flores antes del proceso. Ahí están los del panel de expertos de la ONU diciendo:
Ellos firmaron, no tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas. Pero ya anuncia que lo harán público. Acaban de anunciarlo hoy. Entonces, Jorge, la ONU es una maravilla cuando quieres que venga a mentir a Venezuela, pero es una basura cuando tú pierdes. Si el contenido del informe ni siquiera es público, si no sabemos lo que dice el informe, ¿cuál es el culillo, hermano? Si tenéis miedo, pedid taima. Por último, celebro que la ONU haya tomado la decisión valiente de hacer público su informe. Estoy seguro de que este informe, como lo fue el del Centro Carter, probará lo que todos hemos denunciado, las tremendas irregularidades que ocurrieron en la elección. Una elección donde apresaron, persiguieron y hasta torturaron a los testigos, donde trataron de quitarle las actas a carajazos, pero estos se mantuvieron firmes en defensa de la voluntad popular. Pero sobre todo estoy seguro de que el informe de la ONU ayudará a esclarecer la verdad que todos vimos en los centros electorales y que todos hemos podido contactar con las actas, la inmensa paliza que le dio Edmundo González a Maduro en la elección presidencial. El régimen miente, siempre miente. Nuestra respuesta debe ser mayor transparencia en defensa de la verdad. Nosotros ganamos, nosotros vamos a cobrar. ¡Que viva Venezuela libre! ¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, paso por aquí para hacer un breve comentario sobre la decisión de la Secretaría General de Naciones Unidas de publicar el informe del panel de expertos electorales que estuvo presente en las elecciones del pasado 28 de julio. Este panel de expertos de Naciones Unidas, bueno, elaboró un informe que inicialmente iba a ser un informe privado y dirigido al secretario general de Naciones Unidas, pero se tomó la decisión, pues este organismo tomó la decisión de hacer público este material. Y es importante porque, fíjense ustedes, de ese informe se desprenden algunas cosas. En primer lugar, en algunas conclusiones fundamentales. El proceso electoral, según el panel de informe, no alcanzó las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles. Una declaración como esta, pues por supuesto pone en entredicho lo que ha sido el rol del Consejo Nacional Electoral en el proceso. También dice que en el proceso no se siguieron las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y no cumplió con todos los plazos estipulados. Por ejemplo, no se hicieron las auditorías que debían realizarse, no se hizo la publicación de las actas electorales, ¿verdad? Y todas estas cosas terminan pues por hacer concluir que el anuncio de resultados de una elección sin detalles, por ejemplo, o la entrega de resultados tabulados a los candidatos, no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. Es decir, que no se presentaron detalles de cuánto obtuvo cada candidato por mesa, por municipio, por los partidos, las tarjetas de los partidos, no se sabe cuánto sacó cada partido, en fin, se presentó una cifra y bueno, según este panel de expertos, pues esto no tiene precedentes en la historia electoral contemporánea, lo cual pues por supuesto, de acuerdo al panel, le resta pues credibilidad al proceso. Bueno, ellos también indicaron en su informe que revisaron una pequeña muestra de las actas publicadas por la oposición y fíjense en lo que concluye. Todas las actas revisadas exhiben todas las características de seguridad de los protocolos de resultados originales. Según los expertos, bueno, esto evidentemente lleva a sugerir que en el caso de las actas que tiene la oposición se habrían cumplido pues todas los requisitos de mínima salvaguardia y apego a los procedimientos electorales tradicionales aceptados internacionalmente. Es decir, bueno, este informe hecho público, por supuesto que ya ha sido rechazado por el gobierno, que ha expresado a través de algunos de sus voceros que esto se trata pues de un hecho de intromisión en la política interior interna de Venezuela, que el acuerdo era que ese informe se hiciera privado al secretario general. Pero más allá de todo eso, lo importante es que un organismo internacional como las Naciones Unidas está colocando como elemento central en un informe electoral que no se cumplieron con los parámetros establecidos para que una elección sea creíble. Y bueno, eso se compadece con lo que han venido solicitando
distintos países de América Latina. Bueno, que se publiquen las actas, que sea un resultado transparente, que se hagan las auditorías del caso, que el Consejo Nacional Electoral termine su trabajo, en fin. Y bueno, eso que pide Naciones Unidas o que describe Naciones Unidas es lo que sirve de base también para el cuestionamiento que ha hecho el Centro Carter, para el cuestionamiento que han hecho los partidos políticos opositores, también para lo que están solicitando países de América Latina como Brasil, Colombia, México y otros, pero básicamente estos tres países. Por cierto que México hoy anunció a través de su presidente Andrés Manuel López Obrador que se retiran de este proceso de mediación o de búsqueda de algunos acuerdos con Venezuela en materia electoral para la publicación de los resultados hasta que el TCJ dé los resultados. Fíjense, López Obrador decía el Tribunal Electoral. Aquí en Venezuela no hay tribunal electoral, está el Poder Electoral y está el Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, pues, las competencias del CNE han sido asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual para algunos juristas está reñido con la Constitución, porque la Constitución establece al Poder Electoral competencias claramente definidas, que son irrenunciables en esa materia. Pero bueno, en todo caso, pues queda pendiente los esfuerzos que harán los presidentes de Colombia y de Brasil para que efectivamente el gobierno venezolano acceda pues a alguna forma de verificación de estos resultados. Bueno, esto quiere decir pues que todavía faltan muchos pasos por dar en este largo camino postelectoral que estamos recorriendo en Venezuela, en medio también de una situación muy preocupante con los presos que han sido, bueno, que personas, pues cerca de acuerdo al foro penal, 1.300 personas, alrededor de 1.300 personas serían los detenidos, y de acuerdo con el gobierno, el presidente habló de 2.000 presos. No se sabe si es la aspiración de llegar a 2.000 o si ya hay 2.000, y no se sabe el destino de buena parte de ellos, de acuerdo a las cifras que reconoce el propio foro penal, 1.300. Es decir, en todo caso son muchos presos, y entiendo que una de las exigencias que tendrían estos dos países al gobierno del presidente Nicolás Maduro es la libertad inmediata de todos los detenidos. De manera, bueno, eso es otro aspecto del problema. Lo fundamental, lo noticioso al día de hoy es que el panel de expertos de Naciones Unidas cuestiona la transparencia de las presidenciales venezolanas, de las elecciones presidenciales, y que el secretario general de las Naciones Unidas ha ordenado que ese informe se haga público. Bueno, eso es como que muy elocuente en cuanto a la preocupación que hay en la comunidad internacional por el resultado electoral en nuestro país. Así que bueno, quería hacer este comentario. ¿Y qué puede suceder? Me preguntan por acá. Pues no lo sé, pero evidentemente se disparan muchas posibilidades. Si las gestiones de los presidentes de México, perdón, de Colombia y de Brasil son exitosas, quizás se abre un camino. Si no son exitosas, se abre otro camino, como suele ocurrir, ¿verdad? Si el gobierno se atrinchera en su posición de no permitir estas auditorías, el CNE, el TCJ y el gobierno se atrincheran en esa postura, bueno, ese es un escenario también, ¿verdad? Y bueno, ya veremos entonces la capacidad que tenga la oposición de movilización y de exigir que efectivamente se cumplan con los protocolos. Eso está por verse también, ¿verdad? Porque la represión ha sido bastante intensa contra los factores opositores. Hay mucha expectativa con respecto a lo que va a pasar el próximo sábado, estas concentraciones que está convocando María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Ya veremos qué destino tiene esa concentración, cuál es la capacidad de movilización, ya habiendo transcurrido para esa fecha casi que 15 días del proceso electoral, a 14 días del proceso electoral. Así que bueno, vamos a dejar hasta aquí ese comentario porque es muy difícil para mí hacer pronósticos sobre esto, pero yo veo al gobierno atrincherado pues en su posición y lo veo renuente a abrir las puertas para que se ventile lo que realmente pasó. Eso es lo que yo veo. A lo mejor estoy equivocado, ojalá esté equivocado, pero eso es lo que veo por ahora. Ahora, ¿cuánto tiempo podrá mantener esa posición cerrada? ¿Cuál será el costo que tiene esa decisión de mantenerse en esa postura? ¿Le importa poco al gobierno lo que diga la comunidad internacional o buena parte de ella? Pareciera que sí, que le importa muy poco. Pero aún así, vamos a esperar.
Vamos a dar este comentario hasta aquí. Por ahí me pregunta por Juan Carlos del Pino. Y bueno, quizás próximamente les tenga algunas noticias al respecto, pero las versiones que están circulando por allí no se compadecen con la realidad, pero vamos a guardar un poquito hasta que yo tenga algún elemento de mayor peso para hablarles un poco sobre qué pasa con Juan Carlos del Pino. Buenas noches, descansen, bueno, todos a reflexionar en estos días y por supuesto a esperar lo mejor para nuestra querida Venezuela. Buenas noches. Saludos a todos nuevamente por aquí para conversar acerca de lo que viene pasando en Venezuela, para que estemos informados, para que estemos comunicados. ¿Qué ha pasado en las últimas 24 horas con respecto al caso venezolano? En primer lugar, la misión de determinación de hechos de la ONU se ha pronunciado y me parece que es un pronunciamiento contundente. Lo primero que dicen es que el régimen venezolano tiene que detener inmediatamente la creciente represión que ha conmocionado al país a raíz de la celebración de las elecciones del 28 de julio. Hablan de investigar a fondo las graves violaciones, pero eso no lo puede hacer el régimen. ¿Cómo va a investigar el régimen las violaciones que ellos mismos han cometido? Eso tienen que ser organismos internacionales, porque en Venezuela no hay Estado de Derecho. Dice también esa comunicación de la misión de determinación de hechos que las protestas en la calle, las redes sociales, después de las elecciones, han sufrido una feroz represión. El hecho de que tú coloques algo en redes sociales te genera una actuación de la maquinaria del Estado que ha generado una conmoción en Venezuela. Hablan de 23 muertos, que son los que ellos han registrado. Víctimas menores de 30 años, también hablan de 1.260 personas detenidas, entre ellas 160 mujeres. También se ha visto la detención de niños, con ciento y tantos niños detenidos, 100 niños, niñas, adolescentes, imputados por los mismos crímenes graves que a las personas adultas. Y dicen que no cuentan con la presencia de sus padres y tampoco de ningún representante judicial. Estas son cosas que realmente demuestran lo feroz del régimen, la forma como han actuado en estos días. Dice que esa misión va a seguir documentando todos los hechos de Venezuela y que le parece un horror que estén calificando de terroristas a las personas que han detenido. Esos son los números que tiene esta misión de determinación de hechos, pero también sabemos que el régimen de Nicolás Maduro habla de más personas. Han hablado de 2.300 personas según ellos. También hoy se pronunció el fiscal de la Corte Penal Internacional, sorprendido con la represión en Venezuela. Dicen que siguen activamente los acontecimientos y que han recibido múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias. Su oficina, la de la Corte Penal Internacional, se ha puesto en contacto con el gobierno de Venezuela para que garanticen que se respete el Estado de Derecho en el momento actual y para hacer hincapié que todas las personas deben ser protegidas de violaciones que pueden constituir crímenes del Estatuto de Roma. Tenemos 2 instituciones internacionales que se han pronunciado y evidentemente en contra del régimen de Nicolás Maduro. También tenemos a nivel internacional las declaraciones de Josep Borrell. Él es el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Internacionales. Conversó con Edmundo González y le reafirmó la posición de la Unión Europea. Tienen que publicarse y verificarse las actas. Debe haber fin a la represión y tiene que haber un diálogo con garantías que refleje la voluntad popular. Oigan bien, que refleje la voluntad popular. Y ustedes saben cuál fue la voluntad popular. La voluntad del pueblo fue que Edmundo González es el nuevo presidente electo de Venezuela. Y dicen también que la divulgación de los resultados, dice Borrell, corresponde al CNE. Con esto quiere echar a un lado el tema del Tribunal Supremo de Justicia. No es el Tribunal Supremo de Justicia el competente para decir cuáles son las actas, dónde están, etcétera. Es el Consejo Nacional Electoral.
electoral. Por último, a nivel interno, hemos visto hoy una arremetida del régimen de Nicolás Maduro con las redes sociales. Ahora resulta que las redes sociales son culpables de todo. Las redes sociales son culpables de la revolcada que le dimos a Maduro el día 28 de julio. Están desesperados y la verdad es que las redes sociales ayudaron mucho porque fueron nuestro mecanismo de comunicación. Fue la herramienta que utilizamos para comunicarnos con la gente y la vamos a seguir usando porque cualquier cosa que decidan la vamos a burlar como burlamos ese bloqueo a Twitter o a X. Ahí están, está bloqueado, pero todo el mundo lo está usando. Todo el mundo instaló su VPN y todo el mundo está utilizando X. Así que ellos vayan a hacer sus leyes que no son solo para controlar las redes sociales, son también para controlar las organizaciones no gubernamentales. Total, este régimen se ha quitado la careta completamente. Quieren controlarnos a todos nosotros, pero este pueblo es rebelde, este pueblo le echa pichón, este pueblo no se va a dejar y por eso nos estamos preparando para el día 17, sábado 17, no solamente en Venezuela, no solamente en todo el mundo, no solamente los venezolanos, todos los que son amigos de Venezuela saldrán dentro de Venezuela y alrededor del mundo a protestar en favor de que se respete la voluntad del pueblo venezolano que se manifestó claramente el día 28 de julio. Venezuela decidió y decidió en una elección que el nuevo presidente es Edmundo González y eso lo vamos a hacer respetar. Hermanos, sigamos adelante. Dios es inmenso. Que viva Venezuela libre. Hay que estar con la moral alta. Faltan 145 días para que se acabe el mandato de Nicolás Maduro. Y esos 145 días tienen que ser de presión. Pero hay que mostrar la ruta. ¿Cuál es la ruta que se va a seguir? ¿Cómo vamos a defender la democracia? ¿Cuál es la estrategia que se tiene? ¿Cuáles son las acciones de presión? Acción a nivel nacional para que los derrotados sientan que el país no está dispuesto a tolerar que le roben su voto, que sientan que el país no está dispuesto a aceptar que ellos no votaron, aceptar que Nicolás Maduro sigue en el poder sencillamente porque ellos no votaron por Nicolás Maduro. Nicolás Maduro y todo su tren, el equipo que lo rodea, están cambiando la forma republicana que nos hemos dado como nación. Ellos son reos del delito. Y Naciones Unidas alertó sobre las cifras que deja la represión a las protestas en Venezuela. La misión creada para investigar violaciones de derechos humanos en el país confirma la detención de más de 100 niños, niñas y adolescentes durante las manifestaciones en contra del denunciado fraude electoral del 28 de julio. La mayoría de estos, Carla, menores de edad y han sido imputados por la justicia madurista por crímenes de terrorismo, conspiración o incitación al odio, sin contar con la presencia de sus padres o tutores durante las audiencias. En Venezuela, las protestas postelectorales han dejado un saldo de más de 1.300 detenidos, así lo señalan organizaciones como Foro Penal. Entre estos detenidos es alarmante la cantidad de menores de edad, 117 contabilizados por esta organización. Las madres de estos jóvenes, muchos de los cuales ya han sido trasladados a penales para menores, expresan su desesperación. Porque ya no los puedo ver, ni siquiera saber de ellos. ¡Wow! Es tremendo. Yo lo que quiero es que, por favor, me lo liberen, porque mis hijos de verdad no son malos, ellos son buenos. Y es que aseguran que no solamente son buenos muchachos, sino que en la mayoría de los casos solo salieron a protestar ante la situación política sin ejercer ningún tipo de violencia. Manuel es menor de edad, tiene 17 años, de ayuda, trabaja de panadero, pastelero, hornero. Es un niño responsable. Desde organizaciones defensoras de derechos humanos explican que a estos jóvenes se les ha violado el debido proceso, pues están incomunicados y sin representación legal de su confianza e imputados con delitos sumamente graves como el terrorismo. Estos jóvenes están siendo violados en su derecho a la defensa, se les ha negado la posibilidad de designar abogados defensores de su confianza. En las audiencias pues se les impone la representación de un defensor público. No
No tenemos información de los términos de esa defensa, pero más grave aún, estos jóvenes se encuentran incomunicados con su familia. Incluso organismos internacionales que hacen seguimiento a la situación en Venezuela, como la Misión de Determinación de Hechos, ha mostrado su preocupación por las detenciones masivas, en especial la de los jóvenes. La misión ha recibido información especialmente preocupante sobre detenciones de más de 100 niños, niñas y adolescentes que han sido imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas. Además, los niños, niñas y adolescentes no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales. Además, luego de ser trasladados a prisiones, no han podido tener contacto con ellos, a pesar de que algunos ya tienen hasta 15 días detenidos. Señalan que se les ha impuesto un plazo para que se adapten a la cárcel. Bueno, Victoria fue trasladada a un centro de menores, aún no la he podido ver. Tiene que pasar 15 días para poder que ella se adapte a los cambios. Mi hija fue trasladada hacia Antímano, doctor José Gregorio Hernández, y también tiene que tener 15 días para poder comunicarme con ella. Mi hijo tiene también 15 días, lo trasladaron a Cochecito y no tenía nada de información de él. Explican abogados que la situación se agrava al ser violentada la ley que protege a los niños, niñas y adolescentes, la LOPNA, que establece que los castigos en caso de cometer delitos deben ser educativos y no punitivos. Sabemos que los padres o representantes no han podido tener acceso a esos adolescentes a pesar de que la misma ley lo contempla. Asimismo, ven con preocupación la presencia de menores de edad con discapacidades que han sido detenidos sin tomar en cuenta sus condiciones. Personas con discapacidad auditiva, hemos recibido reportes de personas del espectro autista que se encuentran privados arbitrariamente de libertad. Señalan que la presión de la comunidad internacional, incluyendo organismos como la ONU, es vital para que sean restablecidos los derechos y el debido proceso a estos menores de edad detenidos. A casi 15 días del 28 de julio, el espíritu de los venezolanos se mantiene firme y valiente. Durante años nos preparamos para un domingo como este y solo podemos estar orgullosos de lo que hicimos. Recorrimos cada pueblo de Venezuela, nos recargamos con la fuerza de la gente. Transmitimos un mensaje de unidad, de confianza y de compromiso con nuestro país. Porque aunque digan lo contrario, Venezuela toda está unida en el mismo deseo de cambio. Y lo logramos. Un país entero salió a votar por la opción del cambio y de la libertad. Y con Edmundo González ganamos la llave para un futuro distinto. Lo hicimos gracias a miles de testigos, miembros de mesa, colaboradores, voluntarios y familias enteras que se movilizaron dentro y fuera de Venezuela. Y lo hicimos gracias también a muchos ciudadanos de uniforme que fueron testigos de esta gesta histórica y cumplieron con la Constitución. Así ratificamos con votos la mayoría abrumadora e inocultable que somos. Al país que se cansó y eligió, y al que ahora quieren silenciar y desconocer. Por eso nos persiguen, secuestran y matan. Por eso piensan que la cárcel de nuestros compañeros nos frena. Pero Venezuela no se dejará quitar este triunfo otra vez y defiende todos los días su soberanía popular. Por eso este sábado 17 de agosto, estés donde estés, aquí en Venezuela o en cualquier lugar del mundo, cívica y pacíficamente, alza tu voz. Llenos de esperanza, con el respaldo que nos demostraron los venezolanos, nos reencontraremos cívicamente para pedir que se respeten los resultados del 28 de julio. Y la verdad es que ganó Edmundo y ganó Venezuela. Recuerda llevar tu acta impresa a la concentración de tu ciudad. Las actas reflejan la verdad y representan la lucha por la libertad de Venezuela. Y no olvides tu bandera. Alcemos la voz y hagamos respetar nuestra victoria para que el mundo reconozca nuestro triunfo, que pare la represión y podamos avanzar a una transición en paz. Corre la voz, que no falte nadie en ningún país del mundo. Venezuela nos necesita, nos vemos el 17. Ganó Venezuela. 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 Ganó Venezuela.
Mucha atención, demoledor informe preliminar del panel de expertos electorales de la ONU que participó como observador de las elecciones presidenciales en Venezuela el 28 de julio. El documento, que inicialmente sería confidencial, concluye que el proceso que adelantó el cuestionado Consejo Nacional Electoral no alcanzó las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales en cualquier democracia para la celebración de unas elecciones creíbles. En el texto, el panel también reseña que la pequeña muestra de actas electorales publicadas por la oposición concluye que cumplen con las características de seguridad de los protocolos de resultados originales. En uno de los apartados, los expertos dejan en claro que antes de abandonar la nación suramericana no pudieron reunirse con la junta directiva del CNE. El último diálogo que sostuvieron con el ente electoral fue hasta el cierre de las urnas el 28 de julio. En resumen, el proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales y todos los plazos establecidos fueron incumplidos. En la experiencia del panel, el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación. El excelentísimo señor Ortega Martín ha sido recibido por el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil Pinto. En esta oportunidad serán entregadas al presidente. Estamos viendo entonces imágenes a través de la señal de venezolana de televisión en la presentación de cartas credenciales ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela del anuncio apostólico. Información que está en desarrollo. Vemos también el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acompañado de la primera dama Cilia Flores, como parte de esta presentación de cartas credenciales ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y del anuncio apostólico del monseñor Alberto Ortega Martín. Información que está en desarrollo. Vemos que hacen entrada el presidente de la República junto a su esposa Cilia Flores en el Palacio de Miraflores y el monseñor Alberto Ortega Martín. Escuchemos parte del ambiente que se vive hasta ahora. Apostólico designado por la Santa Sede ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora, el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros lidera esta agenda de trabajo que compartimos con todo el pueblo de Venezuela para recibir en el Salón Sol del Perú, en el Palacio de Miraflores, con la más cordial bienvenida al nuncio apostólico ante la República Bolivariana de Venezuela, el excelentísimo señor Monseñor Alberto Ortega Martín. Comparten allí con esta imagen histórica para compartir con todo el pueblo de Venezuela y del mundo. En este apretón de manos también se sella la hermandad. Saluda, Monseñor, a la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, también a quienes están acompañando esta importante jornada. Se expresa entonces la hermandad del pueblo venezolano en ese apretón de manos entre el presidente Nicolás Maduro y el diplomático excelentísimo señor Monseñor Alberto Ortega Martín. Se fortalecen las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado venezolano con los principios de la diplomacia bolivariana de paz y en el contexto del desarrollo de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, el Vaticano. Apreciamos allí entonces lo que ha sido este emotivo encuentro entre ambas autoridades. También comentamos que acompañan esta jornada de trabajo el excelentísimo señor Monseñor Ignacio Cefalia. Por la delegación venezolana están presentes la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Iván Gil Pinto, y la viceministra para Europa, Coromoto Godoy. Recordamos que las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y la República Bolivariana de Venezuela han florecido con el diálogo fecundo que ha impulsado el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y su santidad el Papa Francisco. En mayo de 2024, el jefe de Estado expresaba: agradezco a su santidad el Papa Francisco por recibir al embajador de Venezuela ante el Vaticano, Franklin Selters Malpica. Recibimos con regocijo sus bendiciones y amor con el pueblo católico de nuestro país. Esperamos que pronto pueda visitar esta hermosa tierra de gracia para entonces con este mensaje agradecer la hospitalidad del Papa Francisco a la delegación diplomática venezolana.
Les comentamos además que en lo que ha sido el trabajo diplomático del embajador, podemos destacar que Monseñor Alberto Ortega Martín ha sido designado por su santidad el Papa Francisco ante la República Bolivariana de Venezuela. Nació en Madrid en 1962, habla español, italiano, inglés y francés. Se convirtió en sacerdote en 1990, es licenciado en Derecho Canónico y entró a formar parte del servicio diplomático de la Santa Sede en el año 1997. El Papa Francisco hizo el anuncio de la designación de Monseñor Ortega Martín el 14 de mayo pasado. Y con esto también... Entonces estamos viendo imágenes a través de Venezolana de Televisión sobre la presentación de cartas credenciales ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y del anuncio apostólico del Monseñor Alberto Ortega Martín. Destaquemos que el canciller de la República había mostrado información en el encuentro a través de una red social en X, que por medio del canciller expresó la voluntad del Estado venezolano de apoyar la labor de Ortega Martín en el país. Por otra parte, una de las notas de prensa del Estado dio a conocer los datos sobre la trayectoria de Alberto Ortega Martín. Sobre el particular, el comunicado de prensa había mencionado que el anuncio apostólico designado por el Papa Francisco es español y habla varios idiomas, español, italiano, inglés y francés. Se convirtió en sacerdote en 1990, es licenciado en Derecho Canónico y entró a formar parte del servicio diplomático de la Santa Sede el año 1997. Asimismo, prestó su servicio en la Nunciatura Apostólica en Nicaragua entre los años 1997 y 1999, en Sudáfrica entre los años de 1999 y 2002 y en el Líbano en el periodo del 2002 al 2004. También perteneció a la sección de las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado del 2004 y el 2015. En su trayectoria consta igualmente que el religioso estuvo como responsable en la Embajada del Vaticano en Jordania e Irán en el 2015. En el año 2019 es nombrado anuncio apostólico en Chile. Parte de la información que nosotros estamos viendo a través de la señal de Venezolana de Televisión, el anuncio apostólico y la entrega de credenciales del anuncio apostólico de Alberto Ortega Martín. Vamos a escuchar entonces parte del ambiente que se vivió esta hora. Humana. Recordamos también en contexto que el comandante eterno Hugo Chávez estableció desde el año 1999 unas relaciones modélicas entre Venezuela y el Vaticano con su santidad Juan Pablo II, impulsando el diálogo político en unas relaciones basadas en el respeto mutuo y en diversas áreas para fortalecer los ideales cristianos. Las relaciones diplomáticas entre ambos estados se han establecido desde 1869. La Santa Sede tiene una nunciatura en Caracas y Venezuela tiene una embajada en Roma, ahora representada por el excelentísimo señor Franklin Seltzer. También precisamos que en junio del año 2017 o el 17 de junio del año 2013, el presidente Nicolás Maduro se reunió con el Papa Francisco. En esa oportunidad en la cual conversaron sobre el reconocimiento por parte de la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, a Venezuela por lo que había sido el cumplimiento de la meta del milenio referida a la lucha contra el hambre y la desnutrición. Los problemas sociales que afectan a la humanidad también son parte de la agenda de trabajo entre el Vaticano y la República Bolivariana de Venezuela en este interés de impulsar este diálogo político de entendimiento y también de encuentro y de reencuentro de los temas políticos y sociales que están en la escena de todo lo que ha sido la geopolítica mundial. Desde entonces, Venezuela ha tenido un amigo en el Papa Francisco, quien ha promovido primero la beatificación y ahora la canonización del doctor José Gregorio Hernández, lo que ha sido aplaudido por la feligresía católica, toda vez que se han demostrado los milagros del médico de los pobres, del santo de los pobres. Resaltamos de esta gestión que ha impulsado el presidente Nicolás Maduro ante el Vaticano, donde hemos tenido el mayor de los apoyos por parte del Papa Francisco, el milagro de la niña Yaxuri Solórzano Ortega, quien a sus 13 años de edad fue impactada por una bala en el cerebro. No pudo ser intervenida sino hasta 48 horas después del accidente, lo que generó la pérdida de masa encefálica. En ese momento los médicos aseguraban que no iba
a sobrevivir, pero de manera inexplicable se logró esa sanación. Fue así como sus padres dieron cuenta de la fe cristiana y del milagro concedido por el doctor José Gregorio Hernández y que fue presentado el 27 de abril del año 2020 para iniciar todo este proceso que se presentó ante la Comisión Teológica del Vaticano para aprobar por unanimidad por parte de este cuerpo católico el milagro concedido por el venerable José Gregorio Hernández a la niña Yaxuri Solórzano Ortega, un ícono de lo que ha sido entonces la fe cristiana del pueblo venezolano, que ha sido reconocida también por el Vaticano. Vemos entonces en las imágenes este encuentro afectuoso del presidente Nicolás Maduro con la autoridad del Vaticano, que va a estar representada acá en la República Bolivariana de Venezuela. Destacamos además que se desarrolla el gran diálogo nacional e internacional que ha convocado el jefe de Estado Nicolás Maduro con todos los sectores en esa apuesta a la paz, a la reconciliación, al entendimiento, al consenso, para avanzar en el desarrollo integral de nuestra nación, así también como para realizar esos grandes cambios, las grandes transformaciones que requiere la nación de cara a los grandes desafíos que están en curso con el nacimiento del nuevo mundo, donde también la Iglesia Católica, la fe cristiana compartida entre Venezuela y el Vaticano, tiene un papel fundamental que jugar justamente en este contexto. La llegada de Monseñor Alberto Ortega Martín también marca una nueva etapa de las relaciones entre Venezuela y el Vaticano en esta diplomacia bolivariana de paz, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, en el reconocimiento mutuo, en lo que ha sido también ese respeto que Venezuela lleva adelante como bandera y también como esa dignidad de patria libre y soberana para seguir las relaciones diplomáticas con los diversos países del mundo y en este caso con el Vaticano. Ha sido también este diálogo que el presidente ha llamado un diálogo multidimensional que está integrado en 5 aristas, como lo son los sectores económicos del país, el diálogo social, el diálogo político, también la identidad colectiva, la identidad cultural, nuestro carácter de culturalidad, de relacionamiento con los países del mundo, con los pueblos del mundo, a lo que Venezuela también contribuye en este nuevo desafío que llama a la nueva humanidad, al nacimiento del nuevo mundo y en el que Venezuela también escribe su nombre, la República Bolivariana de Venezuela, para construir estos nuevos espacios de diálogo, de atención, de reconciliación, de entendimiento, pero también de apoyo para lo que es el impulso de la fe cristiana, la fe que hoy marca la tendencia en todo el mundo. La fe cristiana, la fe católica está en todos los escenarios del mundo justamente en el contexto del nacimiento de esta nueva humanidad, tal como lo ha llamado el presidente Nicolás Maduro. Apreciamos en estas imágenes este encuentro afectuoso entre el presidente Nicolás Maduro y la autoridad que ha designado el Papa Francisco, Monseñor Alberto Ortega Martín, quien ha sido designado por la Santa Sede del Vaticano ante la República Bolivariana de Venezuela para seguir contribuyendo a estas relaciones de paz, de entendimiento, de amor entre los pueblos y sobre todo de fe cristiana. Parte de lo que ocurre acá en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, en esta agenda de trabajo que comparte el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con todo el pueblo de Venezuela, se impone una nueva agenda de trabajo entre el Vaticano y la República Bolivariana de Venezuela, siempre en el contexto de la diplomacia bolivariana de paz, del respeto a lo que ha sido la autodeterminación de los pueblos, pero también en esa amistad que se ha consagrado entre Venezuela y el Vaticano con el Papa Francisco, que ha sido el gran amigo de Venezuela, de la feligresía cristiana, también de la fe del pueblo, ha abogado por los problemas sociales que aquejan a la humanidad, por la resolución de los conflictos que aquejan a la humanidad y sobre todo por esa nueva sociedad del mundo nuevo que está naciendo y que también reclama la humanidad. Recordamos que el Papa Francisco ha sido uno de los grandes defensores de los problemas sociales, pero también de las grandes justicias que ha tenido el pueblo y los pueblos del mundo.
mundo. Parte entonces de lo que podemos ofrecer hasta ahora desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, con lo que ha sido la entrega de cartas credenciales por parte de Monseñor Alberto Ortega Martín. Vemos imágenes. ...50 mesas. Y con eso Dios, mira, aquí están las actas, aquí está la cosa, ¿cuánto dio? Sí, listo. Y Carter firmó. ¿Qué diferencia con este centro Carter de esas basuras pagadas por el USAID que se fueron para Estados Unidos y de Estados Unidos están diciendo cuánta barbaridad se les ocurre, sin pruebas, sin ningún tipo de evidencia, sin nada, porque vinieron a lo que vinieron, a dañar, a maltratar, a agredir. Yo propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. ¿Por qué tienen que venir? ¿A cuenta de qué? ¿Qué tipo de capacidad tienen? Ahí están los del panel de expertos de la ONU diciendo, ellos firmaron, no tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas. Pero hoy anuncia que lo harán público. Acaban de anunciarlo hoy. Y uno dice, a veces cansa. Solamente quiero decirles que vayamos acostumbrándonos, porque mientras seamos rebeldes, contestatarios, dignos, decentes, valientes, revolucionarios, venezolanas y venezolanos van a seguir jodiendo y nosotros los vamos a seguir derrotando. Gracias, señor presidente de la Asamblea Nacional, Junta Directiva. Saludos a todas y a todos. Presidente, en los últimos días, sobre todo a raíz del evento electoral que se realizó en Venezuela el 28 de julio, hemos visto en algunos sectores de básicamente de una oposición que no es, le voy a aclarar, la que está aquí, no es la que está aquí en esta Asamblea Nacional, una oposición que jamás ha creído en elecciones en Venezuela. Se han comenzado a ver, y específicamente el día 29 y 30, en buena parte del territorio nacional, la promoción de hechos terroristas y de profundo odio en algunos sectores de esta oposición que no cree en los procesos electorales, no reconoce el Tribunal Supremo de Justicia, no reconoce el CNE, no reconoce las instituciones. Recuerdo, y es bueno recordar, que el día 2 de abril vino para acá, para esta Asamblea Nacional, nuestra querida doctora vicepresidenta de la República, Delcy Eloína Rodríguez, y ella presentó, hizo una exposición acá sobre una ley que contempla el tema del fascismo, el neofascismo y expresiones similares. En concreto, ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. La vicepresidenta hizo una exposición. Inmediatamente después de esa exposición, esta Asamblea Nacional, de acuerdo a las competencias que tiene en nuestra Constitución, presentó en primera discusión esa ley, fue aprobada en primera discusión. Eso fue el día 2 de abril del 2024. Caímos nosotros en la dinámica electoral, caímos nosotros en
en otras actividades, y esta ley tan importante no había salido a consulta. No había salido a consulta, y la propuesta es específicamente que a partir del día de mañana comienza la consulta a nivel nacional de la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Tal cual como dijimos la vez anterior, si usted no es fascista, no se preocupe. Si usted no es neofascista, tampoco debe preocuparse. Si usted no tiene expresiones similares de odio, no debe preocuparse. Deben preocuparse los fascistas, los neofascistas y los odiadores de siempre. Pero la propuesta en concreto es, señor presidente, llevar a consulta la ley, consulta pública, y traerla ante esta plenaria lo más pronto posible para que sea aprobada y comience de una. La aplicación de esta ley tan importante para alejar de Venezuela ese flagelo tan terrible como es el fascismo o cualquier forma de neofascismo. Es la propuesta. Informo a los que quieran participar. Dentro de un rato vamos nosotros a dar el cronograma y vamos a decir los lugares. Invito a todos los diputados y las diputadas que están acá, invito al pueblo de Venezuela, invito a los señores de la oposición que están acá presentes a que participemos activamente en la discusión de esta ley para su aprobación posterior en esta Asamblea Nacional. Gracias, señor presidente. WhatsApp le entregó a los terroristas venezolanos, a la diabla esta demonia Machado, terrorista y asesina, prófuga de la justicia, y al criminal de guerra Edmundo González Urrutia, y a sus comanditos le entregaron toda la base de datos de Venezuela. ¿Quién eres tú? Tu familia, tus amigos, de qué hablas, de qué no hablas, qué videos compartes, cuáles son tus gustos, etcétera. El tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo también. No cesan los esfuerzos de la sociedad civil venezolana para que toda la comunidad internacional lo siga acompañando y denunciando el robo del proceso electoral del pasado 28 de julio a manos del régimen de Nicolás Maduro. Es una historia que además NTN 24 ha estado acompañando en este punto de la ciudad de Nueva York desde el primer momento. 150 horas, si ustedes recuerdan, la semana pasada fuimos el primer medio de comunicación que acompañó a Daniel y a Franklin en el momento cuando declararon formalmente su huelga de hambre. Ha pasado casi una semana y en este momento, gracias a la solidaridad en principio de la diáspora venezolana, de otros integrantes de la sociedad civil venezolana que se han dado estas muestras de apoyo, hay unos elementos muy básicos y tenemos sobre todo una primera novedad que es algo que no les habíamos podido contar en los últimos días en que se ha mantenido esta huelga. Eran en principio Daniel y Franklin, pero ahora hay un nuevo integrante en esta movilización, a quien le vamos a consultar de inmediato y le vamos a dar la bienvenida a NTN 24. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿usted por qué decidió unirse a esta huelga de hambre? Gracias a ustedes por estar aquí, de verdad se los agradecemos de corazón. Bueno, me uní a esta huelga para hacerme sentir, para colocar un granito de arena y para que los hermanos que están allá en Venezuela luchando se enteren que no están solos, que estamos aquí luchando por ellos también y para que podamos ver nuestras familias otra vez, regresar a nuestro país, para que logremos un país libre. Okay. Muy bien. En ese contexto, sin embargo, pues hay un desarrollo de esta noticia también muy importante que se ha dado en esta jornada, y es justamente lo que nos trae de nuevo a hablar con Daniel y con Franklin. Y es un esfuerzo que ellos están liderando ahora para hablar directamente con la misión de Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas, que actualmente representa los intereses de América Latina como grupo. Ellos van a llevar una carta a esa misión. Franklin, cuéntanos, por favor, el objetivo de esa carta, cuál es, en qué momento van a llevar esa carta. Cuéntanos, por favor, de esta estrategia. Bueno, temprano tuvimos la oportunidad de dirigirnos hacia la misión permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas. Se nos decía cuando nos contestaron por teléfono que era el canal regular. Fuimos efectivamente y no fuimos atendidos. Tienen las puertas cerradas, el edificio abandonado, la bandera sucia y rota en la parte de afuera. Y de igual manera pudimos constatar que no hay nadie que represente a Venezuela ante las Naciones Unidas. Es por eso de que de la misma manera como estamos haciendo esta solicitud ante el Consejo de Seguridad, nos estaremos dirigiendo a las diferentes misiones que hacen parte en
de este mismo organismo, entre ellas por parte de Sudamérica la delegación de Ecuador, con quienes esperamos pues ser recibidos y poder llevarle esta petición para ver si ellos elevan el compromiso a llevar nuestras peticiones y a defender el pueblo venezolano. Ahora, obviamente, pues al ya estar por cumplirse una semana, Daniel, cuéntanos por favor, en términos generales, bueno, para que ustedes sepan, detrás de cámaras, antes de iniciar este contacto, hubo un grupo de voluntarias, doctoras, que les hicieron pues una evaluación médica. Ustedes cómo están, cómo la han pasado, pues obviamente este contacto pues entre lo estamos haciendo sentados, pues porque obviamente ya el agotamiento después de casi una semana en huelga de hambre, pues obviamente tiene un impacto notable para el cuerpo. ¿Cómo han estado? Cuéntanos. Nos encontramos bien, sin embargo ya la falta de alimentación está cobrando sus tolls. Actualmente los tres ya estamos presentando pérdida considerable de peso, hay una debilidad concreta en nuestro accionar, la capacidad de concentración, la capacidad de hilar ideas y de conectar las palabras cada vez se hace más difícil. Cada uno de nosotros ha presentado síntomas diferentes. Yo por lo menos en los primeros 5 días desarrollé una infección urinaria que me estoy tratando actualmente, pero que ha hecho difícil poder mantenernos en pie de lucha en esta huelga de hambre. Sin embargo, aquí seguimos firmes, seguimos convencidos de que nosotros vamos a hacer escuchar la voz del pueblo venezolano en las Naciones Unidas y la voz de Latinoamérica entera. Daniel, muchísimas gracias y naturalmente pues esta sigue siendo una noticia en desarrollo. Decimos o continuamos haciendo el seguimiento de esta huelga de hambre. Es un esfuerzo duro, de enorme riesgo. Sin embargo, en esta hora tan crítica para Venezuela, todos estos esfuerzos son de enorme importancia. La expectativa naturalmente es que pues no caigan en oídos sordos los reclamos, sobre todo a la comunidad internacional, a lo que es una denuncia, un clamor insistente para que el régimen de Nicolás Maduro llegue a fin y no siga robando la voluntad del pueblo venezolano. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @elrelámpago-del-sur y en YouTube y X como @ChannelLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.